monte se extiende el campo de Acostañón, llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra guazú. Saludos cordiales a todos los alumnos del octavo grado de la Escuela Básica 273 Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca. Nuevamente el día de hoy nos reencontramos para desarrollar una clase virtual más. El tema de hoy, guerra contra la Triple Alianza. El Tratado Secreto. El 1 de mayo de 1865, en Buenos Aires se firmó el Tratado de la Triple Alianza, Guerra Grande o Guerra Guazú, entre Uruguay, Brasil y Argentina. El tratado fue redactado y firmado por los ministros plenipotenciarios. Por la parte de Brasil estaba el doctor Octaviano de Almeida Rosa, el doctor Rufino de Elizalde por Argentina y el doctor Carlos de Castro por Uruguay. Una copia del tratado secreto de la guerra contra el Paraguay fue conseguido por un diplomático inglés y solo fue publicado después de 100 años de la guerra en la ciudad de Londres. Los artículos del tratado establecieron los siguientes puntos: los territorios ambicionados por el Brasil, la región del Mato Grosso y por la Argentina, Misiones y la región occidental. La guerra era contra Solano López y no contra el pueblo paraguayo. Paraguay debía pagar todos los gastos y las indemnizaciones al término de la guerra. Se comprometían a respetar la independencia, soberanía e integridad del Paraguay solo por 5 años. Le arrebatarían al Paraguay la soberanía de sus ríos. Las fortificaciones de Humaitá debían de ser demolidas, desmilitarización perpetua y desarmar por completo el país. Prohibición de firmar la paz por separado y declararon totalmente secreto el Tratado de la Triple Alianza. Las etapas de la guerra contra la Triple Alianza se dividen en dos. La etapa ofensiva, campaña de Mato Grosso, campaña de Corrientes y campaña de Uruguayana. La segunda etapa, la etapa defensiva, se subdivide en campaña de Humaitá, campaña de Piquizirú y campaña de Cordillera. La etapa ofensiva. La primera campaña de la etapa ofensiva es la campaña de Mato Grosso. Duró apenas 15 días, desde diciembre del año 1864 hasta enero del año 1865. El coronel Vicente Barrios embarcó de Asunción con 3.200 hombres en 5 buques y embarcaciones, mientras el coronel Isidoro Resquín con 2.500 hombres salía por tierra por Concepción vía Bellavista. La fortaleza de Coimbra, Corumbá, Albuquerque, Miranda, Dourados cayeron en manos del ejército paraguayo, apoderándose de pertrechos que son elementos de guerra, armas de guerra y un buque de guerra. Segunda campaña ofensiva, campaña de Corrientes. El 13 de abril de 1865 fue la segunda fase de la Guerra del Paraguay, durante la cual el ejército paraguayo ocupó militarmente la ciudad de Corrientes y varias localidades. Un dato importante es que una flota paraguaya de 5 naves de guerra secuestró 2 pequeñas embarcaciones que estaban en el puerto de Corrientes y de esta manera se inició la guerra contra la Argentina. La tercera y última campaña de la etapa ofensiva es la campaña de Uruguayana.
En mayo de 1865 salió de Encarnación y rumbo al Uruguay un ejército paraguayo dirigido por el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, quien junto a 400 hombres trató de impedir el avance de la milicia imperial, pero fueron atacados por los brasileños. Pese a la superioridad numérica, los atacantes fueron derrotados durante el combate de Mbutu. La campaña, que parecía destinada a un resonante éxito, fue un desastre para el ejército paraguayo. Los prisioneros paraguayos fueron vendidos como esclavos o reclutados como voluntarios para luchar contra su propia patria. Según el censo anterior a la guerra, la población paraguaya rondaba aproximadamente los 350.000 a 450.000 habitantes. Sin embargo, la Argentina tenía casi 2 millones de habitantes y el Brasil 9 millones de habitantes. A continuación desarrollaremos la etapa defensiva de la guerra contra la Triple Alianza. Campaña de Humaitá. Duró casi 3 años hasta la capitulación de Humaitá. En septiembre del año 1868 se desataron las más grandes, sangrientas batallas que las tropas paraguayas debieron librar contra el enemigo. Las batallas principales de la campaña Humaitá fueron Batalla de Corrales, Estero Bellaco y Tuyutí. Entrevista de Yatay Ticorá entre López y Mitre. Para buscar una solución al conflicto, luego de 2 años de guerra y la muerte de miles de hombres, el mariscal Francisco Solano López invitó al presidente de la Argentina, al general Bartolomé Mitre, a una entrevista que se realizó el 12 de septiembre del año 1866 en Yatay Ticorá. Duró 5 horas y no se pudo llegar a un acuerdo, pues los aliados se mantenían en los puntos señalados en el tratado secreto de la Triple Alianza. Los aliados se obligan solemnemente a no deponer las armas, sino de común acuerdo, y mientras no hayan derrocado al gobierno actual del Paraguay. Segunda campaña de la etapa defensiva, campaña de Piquecerú. Esta campaña duró 4 meses, de agosto a fines del año 1868. Luego López trasladó su cuartel general a Itaguaté, cerca de Villeta. Al encontrar que el paso de Piquecerú estaba fuertemente fortificado, los aliados atacaron por la retaguardia. En diciembre del año 1868 se libraron grandes batallas, las de Tororó, Abaú, Itaguaté, Lomas Valentinas, donde lucharon niños, mujeres y ancianos. El mariscal se retiró hacia Cerro León, mientras el general Bernardino Caballero quedaba encargado de cumplir la retirada. Ocupación de Asunción. El 29 de noviembre del año 1868, desde las 11 de la mañana de aquel día, cañonearon los principales edificios los aliados de la guerra, entre ellos el Palacio del Mariscal López, el Arsenal, la aduana y el astillero, lo que sufrieron importantes daños. Terminó a eso de las 3 de la tarde. El desembarco se produjo el 1 de enero del año 1869. Seleccionados los edificios e instalaciones que darían albergue a los oficiales,
soldados y caballos de las tropas aliadas. Una de las escenas más horripilantes de la guerra entre el Paraguay y la Triple Alianza es el saqueo sistemático de la ciudad, que se prolongó durante 5 días, mañana, tarde y noche. No se libraron ni las iglesias ni los cementerios. El saqueo y los robos en el resto del territorio paraguayo ocurrió durante casi 7 años que duró la ocupación de los aliados. La capital fue trasladada a Luque primero, luego a Piribebuy y a Curuguatú. Terminado el saqueo de caudales, muebles y cualquier cosa de valor que encontraron a su paso, los aliados iniciaron un generalizado cateo en busca de tesoros y joyas enterradas en las casas. La tercera campaña de la etapa defensiva. Campañas de las cordilleras. En los 15 meses siguientes a la caída de la capital, el pueblo paraguayo vivirá la última campaña de la guerra, la conocida bajo el nombre de Cordilleras o Cerro Corá, en condiciones más difíciles que las ya conocidas y que irán empeorando hasta el desenlace final. Batalla de Piribebuy. Piribebuy, la capital de la República en ese entonces, fue defendida por Pedro Pablo Caballero. La batalla se realizó el 12 de agosto del año 1869. Las fuerzas brasileñas ocuparon Piribebuy. El hospital, repleto de heridos, fue incendiado. El Archivo Nacional capturado por los brasileños y Pedro Pablo Caballero fue degollado por órdenes del Condideu. Batalla de Acostañú. En la mañana del 16 de agosto del año 1869, protegiendo la retirada, el general Caballero organizó una línea de defensa con un poco más de 3.000 soldados, de los cuales la mayoría eran niños de entre 14 y 15 años de edad, disfrazados con barbas postizas. Fueron muertos 3.300 paraguayos, en su mayoría niños. Las fuerzas aliadas tuvieron menos de 50 muertos y menos de 500 heridos. Batalla de Cerro Corá. Un poco más de 400 soldados acompañaron al mariscal López en la sacrificada retirada, cruzando selvas, ríos, torrentes y la serranía de la Mambay. El 1 de marzo del año 1870 llegaron las fuerzas brasileñas al mando de Correa da Câmara, atacaron el campamento Cerro León y arrollaron a la guarnición, donde murieron la mayoría de los jefes, oficiales y soldados. El mariscal López fue herido y ultimado a orillas del río Aquidabán. El vicepresidente Sánchez fue lanceado y el hijo de 14 años del mariscal Francisco Solano López, Panchito López, al intimarse rendición contestó: "Un coronel paraguayo no se rinde, una bala le atravesó el corazón". La guerra contra el Paraguay de esta forma había llegado a su fin.